Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación a Redacción Médica de tener la oportunidad de contar lo que es nuestro hospital. Tengo que decir que por las limitaciones necesarias y funcionales de la estructura de la jornada hemos tenido que dejar muchas unidades que son punteras y que podían perfectamente dar una imagen de lo que es nuestro hospital en reserva para otros momentos, porque realmente son muchas las que están hablando de innovación, las que están hablando de posiciones punteras dentro de la sanidad andaluza y de la sanidad española, ¿no? Esos tres áreas de referencia europeas nos hablan un poco, y estamos en gestión de otras 8, que pronto serán 11 las áreas que tengamos en las redes europeas, y eso es fundamental, absolutamente fundamental para nuestro hospital, porque tiene esa proyección y esa vocación. Yo voy a hablar de un proyecto muy bonito con el que la pandemia, todas las situaciones de catástrofe siempre suponen amenazas, pero las amenazas, yo creo que el principio básico de la gestión está en convertirlas en oportunidades. Yo creo que esa oportunidad la hemos aprovechado, y creo que la hemos aprovechado bien, y la vamos a seguir aprovechando con el Hospital de Emergencias COVID. El Hospital de Emergencias COVID parte del antiguo Hospital Militar, como ya ha dicho nuestro gerente Manuel Molina, que estaba abandonado durante 15 años y tenemos que empezar a reconstruirlo, ¿no? A reconstruirlo, pero desde las bases, porque la situación era bastante mala y bastante penosa, ¿no? Entonces nos ponemos a trabajar con él para dar respuesta, en primer lugar, a esta pandemia. Esta pandemia que, si los elementos y los hados no son favorables, podremos... No, vamos, por eso trabajamos juntos y nos compenetramos, si no, vamos a ver, ¿de qué veníamos, no? O sea, nosotros lo primero que nos planteamos es ¿qué es este hospital de emergencias COVID? Pues este hospital de emergencias COVID, a ver si doy otra vez con la tecla para avanzarlo. Ahora, este hospital de emergencias COVID se plantea, como vemos, hubo un planteamiento inicial a lo largo. Esta es la evolución de Andalucía del COVID. Vemos que una primera ola apenas nos golpeó, pero apenas no nos golpeó, no fue meramente por casualidad, sino fue por algo más importante, ¿no? Creo que se tomaron medidas de gestión importantes. Estábamos viendo lo que pasaba en Madrid, estábamos viendo lo que estaba pasando en Italia fundamentalmente, y entonces, en función de eso, pues aprendimos a tomar unas determinadas decisiones, y también hicimos algo de innovación porque empezamos a medicalizar la residencia. Veíamos que una de las situaciones claves era que las residencias de ancianos eran las que estaba golpeando con una excesiva dureza la epidemia y que estaban ocasionando un verdadero problema. Entonces, con la medicalización de esas residencias empezamos a sobrellevar bastante bien, porque trasladamos recursos tanto de primaria como especializada para irlos resolviendo. Como ven, cuando empieza la segunda ola, donde está marcada la flecha azul, empezamos a plantearnos, en el periodo intermedio nos habíamos planteado si íbamos a hacer un sitio como IFEMA en el Centro de Exposiciones y Congresos de Sevilla, pero nos planteamos utilizar el antiguo Hospital Militar, que ya la estructura estaba hecha, para ser lo más rápidos y lo más eficientes posibles. Efectivamente, nos planteamos el qué íbamos a hacer en agosto. El 1 de febrero abríamos el hospital, 6 meses. En la comunidad autónoma andaluza, la media de construcción de los hospitales rondaba entre los 18 y los 27 meses. Nosotros en 6 meses nos ponemos a disposición un hospital. Ese hospital que ponemos a disposición, están aquí el total de ingresos
que tenemos hasta ahora, con 1.824, de los cuales 1.686 eran convencionales y 138 en UCI, 1.464 altas, 50 éxitos con una estancia media de 8,80 días. Estos son datos de ayer mismo, ayer cerrado el proceso. Este hospital es un hospital que nace con vocación de servicio para todo el centro y para toda la provincia de Sevilla. Este hospital da cobertura a los 4 hospitales de Sevilla y vemos que se distribuyen en el nivel de ocupación de camas la Agencia Sur de Sevilla y el Hospital de Valme, que aporta casi el 20%, San Juan de Dios un 13%, Macarena un 19% y el Rocío el 40%. Van siendo los ingresos que va aportando toda la ciudad. Este momento el hospital se presta con su vocación de servicio a descongestionar los procesos de COVID de toda la provincia de Sevilla, para que los hospitales puedan empezar a funcionar con un cierto grado de normalidad y puedan desarrollar y atender a esas patologías no COVID que hoy estamos viendo que son verdaderamente donde a la sanidad nos está apretando el zapato. Las UCIs están ocupadas también en esa proporción, un 22% en Valme, un 14% en San Juan de Dios, 12% en el Macarena, el Virgen del Rocío el 40%, y otros no llega al 0,1%. En el caso, las hospitalizaciones totales pues se distribuyen en rangos aproximadamente parecidos. ¿De qué dotación contamos? Pues en estos 6 meses ponemos en funcionamiento 6 plantas, ponemos en funcionamiento 129 camas de hospitalización, 25 camas de UCI, 2 autoanalizadores a pie de cama, ponemos 2 ecógrafos, ponemos 2 radiologías convencionales, un TAC, una farmacia que tiene un carrusel y armarios automatizados en cada una de las plantas de hospitalización. Los recursos humanos tienen una perspectiva de plantilla horizonte de 816 personas distribuidas entre 42 facultativos. El personal de enfermería es el que más engrosa la dotación, con 442 enfermeros. Personal de gestión 92, mantenimiento 52 personas, cocina 184, directivos 4, o sea, lo que nos da ese total de 816 personas. Bueno, pues ¿en qué lo estamos convirtiendo? Evidentemente, la pandemia está regresando en este momento en las fases de hospitalización y ese hospital tiene vocación de seguimiento y esa vocación es una vocación completa y una vocación de servicio, como ya he dicho antes. Entonces lo estamos convirtiendo en un hospital líquido. ¿Qué entendemos nosotros por hospital líquido? Esto es un concepto que se empieza a barajar aproximadamente en el 2006 y que se va evolucionando a lo largo del tiempo, pero nuestra concepción es básicamente el traspasar esas fronteras que nos limitan las propias paredes del hospital y trasladarnos más allá, ser una integración de la propia comunidad. Entonces, hay varias partes que son importantes a la hora de trabajar dentro de los conceptos de este hospital. Ese hospital de futuro es un hospital que ya estamos construyendo, pero va a ser un hospital de continuidad. Va a ser un hospital que va a tener una relación estrecha con los ingresos domiciliarios. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y que las personas no estén en el hospital es una cosa buena. Sacar a las personas de su entorno comunitario siempre trae problemas, siempre crea disfunciones familiares, disfunciones personales que debemos de evitar a toda costa. Entonces, la hospitalización domiciliaria es un entorno que nos va a facilitar y que vamos a promocionar desde el hospital. También vamos a promocionar, nos hemos dado cuenta en ese primer punto que he querido marcar sobre la medicalización de las residencias, que el personal de las residencias estaba tremendamente solo. El personal sanitario apenas tenía apoyo de nadie del sistema sanitario y era muy importante
que esas personas tuvieran apoyo, tuvieran reciclaje, tuvieran formación, y entonces el hospital también va a tener esa vocación de cubrir esas necesidades sanitarias, hacer la telemedicina, las relaciones interpersonales, el apoyo a las residencias. Vamos a ver que el personal mayor es unas personas tremendamente frágiles, que se desorientan. Los deterioros cognitivos son importantes cuando los trasladamos a los centros hospitalarios. Vamos a procurar resolver el mayor número de casos dentro de las propias residencias con el apoyo del hospital, pero también vamos a ayudar a que una vez que tengan que ir al hospital, la solución sea la más rápidamente posible para volverlos a reintegrar en su propio estado y no tengamos que hacer esa disfunción. Y la tercera pata sobre la que se va a apoyar esta continuidad, evidentemente, no puede ser otra que la de atención primaria. La colaboración incesante con atención primaria nos ha dado un resultado tremendo en la medicalización de las residencias, en la hospitalización domiciliaria, pero es importante reforzar al médico de primaria. Nosotros queremos ya se ha hecho y hay experiencia en el hospital, no lo vamos a partir de nuevo, sí lo vamos a institucionalizar, las reuniones directamente los equipos, de unas reuniones periódicas mensuales con todos los equipos de atención primaria, con un referente desde medicina interna, para que esté en contacto, diálogo y en contacto continuo, estableciendo sesiones clínicas sobre los pacientes para orientarlos desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de primaria y desde el punto de vista del hospital. Y cuando los enfermos, por la razón que sea, tengan que ingresar en el hospital, los médicos de primaria acompañen a ese enfermo, los que quieran, acompañen a ese enfermo y acompañen al equipo médico que atienden en el hospital como un médico más que forma parte del servicio, y que el enfermo le vea en el hospital, le vea con la bata y le vea pasando visita con el equipo. Esa adherencia del paciente al médico de primaria es absolutamente fundamental para el sistema, porque lo que sí genera es un reforzamiento de ese médico de primaria y algo que es tremendamente importante, la confianza del enfermo en el sistema sanitario y en el médico de primaria, que es su verdadero guía. Eso yo creo que es una de las cosas que van a hacer recentrar al sistema en el enfermo, que es lo que verdaderamente es nuestra razón de ser y nuestra razón del trabajo. Y también es un hospital abierto en el que vamos a recibir todas esas aferencias de fuera que nos vengan con todas esas posibilidades de incluir dentro de nuestra cartera de servicios aquellas cosas a las que podamos dar respuesta y a las que estemos de una manera general, organizada y dando un sentido de continuidad dentro del propio hospital. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Entonces, tenemos un plan funcional en el cual vamos a montar una serie de distintas estructuras. La estructura se convocó el 1 de febrero, el 1 de junio se adjudicó a una empresa constructora, a una empresa de referencia nacional, en las obras por un valor de 44 millones de euros. Y la perspectiva de cierre está aproximadamente en un año. Todos hemos tenido obras en nuestra casa y sabemos que los plazos y las obras se llevan mal. Juntarlos en una misma frase a veces es complicado. Entonces, nosotros sí estamos detrás para construir, para el seguimiento de este proceso. Entonces, en esta primera planta cero, lo que vamos a hacer es, con esa vista que tenemos en la telemedicina, en el sentido era del hospital abierto, era el tratar de organizar una planta con un hospital de día médico potente, de médico y neumológico importante, que dé cobertura a todas esas acciones externas que estamos organizando. Aparte de los servicios básicos de los salones de actos, los estares de familias, las cafeterías y todo lo necesario. En la primera planta está dotada con una unidad de salud mental que
dispone también, que va a disponer de 40 camas, de las cuales 30 van a ser para procesos agudos y 10 camas vamos a resolver unos problemas que en Andalucía occidental no están de todo resueltos, como son los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, servir de apoyo a la unidad de referencias, a las dos unidades de referencias que hay en Granada y Málaga del trastorno de la conducta alimentaria, pero ir dando respuesta a Andalucía occidental en ese aspecto. En esta primera planta también tenemos allí en rosa las unidades de radiología, que va a ser dotada, aparte de las que hay ya, con una resonancia magnética que nos dé una cobertura mayor para realizar todos los planteamientos. Estarán las unidades de servicio y dirección, admisión, todos los centros de referencia de la estación. Esta quizás sea la planta más importante, la planta segunda. La planta segunda se están haciendo, ahora estamos priorizando la terminación rápida por entregas de la URPA, que lo que va a posibilitar es, en el caso de que haya una nueva ola, Dios no lo quiera, de virus que no esté solucionada por las vacunas que tenemos actualmente, tener una flexibilidad con la UCI. La UCI tiene 25 camas. Hemos buscado un periodo intermedio, que es un CRI, es una unidad de alta complejidad respiratoria, que lo que nos permite es tener esa flexibilidad con la UCI, que posibilita el retrasar la entrada en la UCI con una unidad de altos flujos y de un volumen alto de resolución. Entonces, añadir a esa UCRI la URPA para que eso se resuelva, eso como primaria. En segundo lugar, vamos a estar dotados de 10 quirófanos para intervención básicamente de CMA y cirugías de corta estancia, y después 7 quirófanos que van a estar dotados para la endoscopia, tanto respiratoria como digestiva. Entonces, en el núcleo básico está la UCI, que es la que un poco va a repartir juego en esa planta. A partir de la tercera, la tercera planta es una planta técnica donde están ubicados las máquinas, donde está ubicada la cacharrería del hospital. De la tercera a la sexta son plantas de hospitalización que ahora, en la actualidad, están dedicadas a COVID. Estamos utilizando ahora como COVID la quinta y la sexta, la cuarta ya la hemos convertido en medicina interna. En la planta séptima vamos a meter otra novedad que no disponemos en Andalucía Occidental, y es de una unidad de lesionados medulares. Una unidad de lesionados medulares que va a disponer de un gimnasio en la parte de camas dobles, va a disponer de unidades de hospitalización con las últimas tecnologías y, además, apoyado por una unidad de soporte ventilatorio, va a posibilitar el tener las lesiones medulares altas, que van a ser referencia de toda Andalucía, porque ahora mismo no se están pudiendo tratar las lesiones medulares altas y hay que derivarlas al Hospital Nacional de Parapléjicos. Con lo cual, eso será un nuevo servicio que dará funcionalidad. Y puede dar funcionalidad gracias a esta octava planta. Esta octava planta, que es de soporte ventilatorio, el expertise que están cogiendo nuestro equipo de enfermería, tanto en el tratamiento de las traqueostomías, de los altos flujos, de las insuficiencias ventilatorias, de los tratamientos respiratorios de alta complejidad, nos va a posibilitar el apoyo a esa unidad de lesionados medulares y nos va a posibilitar el tener una unidad de pleura, nos va a posibilitar el tener unidades de soporte ventilatorio, que va a hacer un gran desahogo, junto con el poder aunar a aquellas personas con unas interconsultas provenientes del Hospital Virgen del Rocío. Esto es Virgen del Rocío, con lo cual es un hospital que lo que está es complementando la actividad del propio hospital nuclear, y lo que aquí, con unas consultas, unas interconsultas de neurología, se van a poder poner con los estadios avanzados de la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y las enfermedades degenerativas, poder dar el tratado y las salidas precoces de la UBI, los destetes de las traqueostomías y todo eso en el planteamiento de una unidad de cuidados. Esta unidad
que estaría encima es una unidad de corta estancia que estaría dedicada a la cirugía. Una parte, la parte de las camas dobles, estaría dedicada fundamentalmente a la traumatología de salida de caderas y rodillas, que son lo que nutre nuestra lista de espera de una manera importante y se le podía dar muchísima mayor circulación, y el resto son el resto de cirugías, y con un detalle importante respecto a las cirugías tumorales de tumores urológicos bajos, que posibilitarían realizar la intervención, subirlo, darle la quimioterapia en 24 horas y poder dar de alta, lo cual también agilizaría de una manera muy significativa todo el proceso asistencial. La planta décima va a ser de los pacientes complejos. Aquí va a haber un reacondicionamiento de alta fragilidad, y también va a estar todo lo que hemos aprendido, lo que hemos ido aprendiendo de la telemedicina, de la teleasistencia, del control, que no solo es la teletelefonía, no solo es el coger el teléfono y llamar, sino es un aspecto mucho más complejo, posicionando como la hospitalización domiciliaria la telemetría, controlando esta telemetría directamente desde el hospital. Entonces, eso con unidades y con profesionales dedicados en continua comunicación, tanto con los médicos de primaria como con los médicos de la residencia, provocar de una manera muy activa esa facilitación y esa resolución de los problemas complejos de personas, sobre todo de personas mayores, que tienen esa pluripatología no fácilmente tratable en los hospitales generales, ¿no? Y por último, la última planta va a ser una zona dedicada a la formación, que para nosotros es absolutamente importante, y a la simulación. Ya después también María Jesús nos hablará de la simulación en general. Esta planta va a estar dedicada a tener una simulación tanto médica como pediátrica, como de quirúrgica, como de UCI, y de distintos aspectos, donde todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud puedan realizar prácticas en su fase de docencia, o empezar a trabajar y a condicionarse a técnicas nuevas o técnicas innovadoras sin tener que realizarlo de otras maneras, sino con unas simulaciones bastante reales. En definitiva, este es un hospital de servicio, un hospital que va a dar servicio a toda la provincia de Sevilla y al resto de la comunidad autónoma, centrado en el gran hospital que es el Virgen del Rocío, y dándole ese ala que le permita volar un poquito más lejos a la propia patología compleja, a la propia alta complejidad, alta resolución, referencia nacional e internacional, que obliga muchas veces a trabajar para adentro. Pues esta es la parte, ese ala que le va a dar vuelos al Hospital Virgen del Rocío.